Eduardo Beltrán, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Por qué se enojó el embajador chino, Eduardo Beltrán? Hay que preguntarle a él, ¿no? ¿Se enojó? Sí, es evidente, se enojó. Y con nombre y apellido se enojó, más o menos. Sí, se enojó. Una cosa muy en realidad diplomática. no hay que personalizar. Hay instituciones, las personas que son autoridad a cargo de las instituciones tienen ciertas responsabilidades y cuando conocen de hechos que podrían ser eventualmente vulnerando alguna ley, tienen la obligación de actuar. Y de actuar respetando la institucionalidad. En el caso específico de lo que se trata es que Corfo había hecho una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica por considerar que estaban ocurriendo situaciones que vulneraban la ley de la libre competencia o que podrían ocurrir situaciones, pero era público ya que una empresa da lo mismo el país de origen. Eso Sí, no, pero la empresa no da lo mismo. Pero no da lo mismo porque hay una empresa que su nombre es Tianqi. Esa empresa es socia de una empresa que opera una parte del salar, una empresa norteamericana, Albemarle, y es socia en Australia. Y tiene una empresa llamada Talison 50 y 50. Talison es una enorme empresa de litio, es el principal competidor de Chile, es la empresa del litio de spodumeno, del litio de minería, no de salares, y tiene reservas increíbles de litio. Esa empresa, de acuerdo a su propia empresa de lobby, controla el 34% del mercado mundial del litio. Y esa empresa está... El joint venture, la sociedad la entre sociedad Tianqi y Albemarle controla en Australia Sí. el 34% del mercado mundial del litio. Mundial. Mundial, sí, mundial. Y Tianqi está en el proceso de compra de las acciones de PCS. Sí, uno de los Esas accionistas, acciones- uno de los accionistas Sokimich. Accionistas Serie A, es decir, aquellos que tienen control político importante, tiene 32% de Sokimich y 46% de las acciones Serie A. Entonces esa empresa está participando del proceso. ¿Por qué ocurre ese proceso? Porque el gobierno de China, el Departamento de Comercio, Ministerio de Comercio, y la autoridad de India juntos le exigen a PCS vender en 18 meses las acciones de Sokimich. ¿Por qué le exigen vender las acciones de Sokimich? Al parecer para proteger la libre competencia en sus mercados, porque PCS se fusiona con Agrium y en conjunto pasan a controlar el 30% del mercado mundial del potasio. Entonces, debido a la protección, entre comillas, de los intereses de la libre competencia en el mercado de India y de China, ambos países le obligan en 18 meses a PCS a vender. Y en ese proceso de venta aparece como, de las 5 empresas hay 4 que vienen de China, pero la más importante es Tianqi. Y el tema central tiene que ver con Tianqi, por su rol en el control. De hecho, ellos gestionan la empresa Talison. Entonces, ¿qué ocurre si es que efectivamente ellos se adjudican? Eso, ¿qué efectos podría tener en nuestro país? Pero y en nuestro país. Y en nuestro país, sí. Lo que ocurre es que Talison tiene el 34%, Sokimich, que es la empresa en que tendría una posición de mucha influencia, tendrían el 23-24%, y al lado, en el mismo salar de Atacama, Albemarle tiene el 14% del mercado mundial. Y por lo tanto, si uno hace una suma simple, se produce lo que en términos técnicos se conoce como interlocking. Participación cruzada en 3 empresas que en conjunto hoy día controlarían más del 70% del mercado mundial del litio. Al gobierno chino e indio le bastó que alguien llegara a controlar el 30% para tomar 2 acciones. Primero, obligarlos a cambiar los directores para que no hubiera interlocking
y dos, obligarlos en un plazo muy corto, lo cual tiene consecuencias económicas, a vender. En este caso, estamos hablando, yo creo que un mercado más estratégico que el potasio. Estamos hablando del mercado del litio. ¿Por qué más estratégico? Porque el cambio climático requiere dos componentes fundamentales para enfrentarlo decididamente: la electromovilidad por una parte y las energías renovables no convencionales por otra. Y las energías renovables son intermitentes y por lo tanto necesitan almacenamiento de energía para poder funcionar. Por supuesto, batería. Y el litio es clave ahí, en ambas, en la electromovilidad y en el almacenamiento de batería, por lo menos por los próximos 20, 30 años, hasta que no haya otra tecnología. Más el grafeno. Entonces, lo único que hicimos es ver nuestra ley de libre competencia, mirar los cambios de la ley del año 2016, que hizo el exministro Luis Felipe Céspedes, que él encabezó ese proceso, y explícitamente se señala en esa ley que los interlocking son una acción que ocurre a través de directores o accionistas que supone amenazas a la libre competencia. Esto está en la ley. Es lo que los gringos llaman per se rule. Es algo que obliga a la autoridad a actuar ex ante. Además, esa misma ley le dio al fiscal nacional económico autoridad en los temas de adquisiciones y fusiones. Tiene autoridad expresa. Entonces, lo único que nosotros hicimos en Corfo fue respetar nuestra ley frente a la evidencia de un hecho que puede amenazar la libre competencia. Lo que hicimos fue denunciarlo a la autoridad competente. No tomamos ninguna acción. La pregunta que se puede hacer cualquier ciudadano que está escuchando esto es: ¿por qué es Corfo la que se erige como tribunal y no deja que... No somos. Pero es Corfo la que, a través suyo, cuando usted dirigía Corfo, impidió que entrara esta empresa china y que no, Tianqi, y no sea el Tribunal de la Libre Competencia el que zanje esta disputa. Precisamente lo que nosotros hicimos es no prejuzgar. Y dijimos: en Chile hay una institucionalidad y somos respetuosos a la institucionalidad, de la misma manera que cuando tuvimos el litigio con Julio Ponce Lerú, respetamos el marco contractual, que es un arbitraje, y nos fuimos al arbitraje, y el arbitraje nos dio ciertos resultados y los respetamos. De la misma manera decimos: aquí hay una institucionalidad de la libre competencia, hay una ley, no es Corfo el llamado a sancionar, a predefinir. Entonces simplemente pusimos los antecedentes en manos de la autoridad competente y le pedimos investigue. No, pero no fue lo único que hizo Corfo. Hicimos una denuncia. No, sí, hicieron una denuncia, pero también se opusieron y planteó, y usted fue muy activo públicamente en plantear la inconveniencia de la llegada de Tianqi. No, en el escrito que preparó el mejor estudio de abogados de Chile de libre competencia, contratado por Corfo, Ferrada Neme. Sí. Ellos van a estar muy agradecidos de la mención como el mejor estudio. Es lo que yo creo, sí, de verdad. Por supuesto. Y ellos hicieron el estudio técnico, con antecedentes obviamente de mercado, y llegaron a la conclusión de que había suficientes elementos para hacer una denuncia. Hay que tomar en cuenta que cuando una autoridad toma conocimiento de un hecho que puede constituir una ilegalidad. Está obligado a denunciar. Está obligado a denunciar, por lo tanto yo pero está obligado a hacer más de lo que hizo, porque usted... No, yo lo único que hice, es que esto ocurrió en los últimos 3 días del gobierno. Sí, por supuesto. Entonces lo único que hice fue entregar los antecedentes, punto. ¿Qué ha hecho el señor? Mi reacción es posterior. Cuando la empresa de lobby de Tianqi sale públicamente y le envía a todos los medios, y además va donde el fiscal nacional económico y le señala que el planteamiento hecho por la Corfo es erróneo, y titula el Mercurio: los planteamientos de Vitrana, además lo personalizan, son erróneos. ¿Sí? Y los que están equivocados son ellos. Con sus propias cifras. No, si esto no es un tema de interpretación. No es un tema. Entonces, Eduardo, ¿por qué lo someten al Tribunal de la Competencia? El Tribunal de nosotros no somos autoridad. Nosotros no éramos autoridad en materia de competencia, por lo tanto tiene que ser sometido al fiscal nacional económico, que de acuerdo a la nueva ley tiene atribuciones.
Y él tiene que resolver. Valente, el nuevo ministro de Economía, se reunió con el embajador chino. Así ¿verdad? Supimos por la prensa. Nos enteramos por la prensa, sí. Así es. Peor sería no enterarse. Sí. La gracia es que uno se entera. Sí. Bueno, y él ha sido muy conceptuoso de la gestión Vitrán en Corfo. Ha tenido buenas palabras, pero he dicho... Es todo un equipo, perdón. Está bien. Okay. No personalicemos, ya nos quedó claro. Bueno, pero básicamente lo que ha dicho es que este es un nuevo gobierno y que este es es un país abierto, que da la bienvenida a quienes quieran venir a invertir en Chile, siempre que cumplan las leyes chilenas. Eso es, muy bien. Tienen que cumplir las leyes chilenas. Ya, y el punto de Eduardo Vitrán es que en este caso no se cumplen las leyes chilenas. Se estaría violando una ley chilena. ¿Las palabras de Valente son palabras políticas para quedar bien con China o se lee de ellas o se entiende de esas palabras, a juicio tuyo, de que ellos quieren que entre los chinos o que no tienen problemas que lleguen los chinos, porque finalmente es un mercado muy importante donde no podemos estar peleados con ellos? A ver, nos enteramos también por la prensa que el embajador visitó al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, don Ricardo Lagos Weber, y dijo exactamente lo mismo. Todos los inversionistas extranjeros son bienvenidos, siempre y cuando respeten las leyes chilenas. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que señaló el ministro y el senador. Y la ley chilena, una de las leyes más importantes que me perfeccionamos cuando entramos a la OCDE, fue las leyes de promoción de la libre competencia. Ahora, tú, Consuelo, preguntabas por qué esto es relevante para Chile. Bueno, efectivamente el litio es un recurso que va a tener gran impacto en el desarrollo de las RNC, de las energías renovables no convencionales, y también en el desarrollo de la electromovilidad. Las estimaciones hablan de 60 millones de autos eléctricos producidos al año 2040, con una demanda por cobre. Cada auto eléctrico demanda 4 veces más cobre que un auto convencional, que son 85 kilos contra 25 kilos. Ahí la derivada es el cobre verde. Sí, pero nuevamente hay un tema de competencia indirecta. Por supuesto. Y de poderes monopsónicos eventuales. Pero eso haría en China. No, pero que afecta a Chile. Si tú tienes un poder monopsónico en la compra de metales en general, eso afecta a la competencia y afecta a Chile. ¿Por qué China está tan preocupado de... Si el tema no es China, el tema es... Donde yo veo una incongruencia, Eduardo Vitrán, en la narración completa que hiciste, el relato que hiciste de todo este entramado de propiedades en el mundo, es que China e India prohibieron a una de las empresas, era la misma... PCS, que le pide vender. Porque le obliga a vender. Le obliga a vender porque... Pero China e India, porque está... concentrándose mucho poder económico en el mercado del litio en el mundo. No, en el mercado del potasio. 30%. Ya, y acá, en cambio, a través de Tianqi, que es una empresa china también, aparentemente no tiene los mismos estándares para exigirle a una empresa suya en que no llegue a través de Tianqi a obtener una porción de mercado también dominante. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar los estándares que tienen ellos internos en su mercado? Es un problema de ellos. ¿Pero ves incongruencia tú? Pero en todo caso es un problema de gobierno chino, no es un problema de Chile. Lo que es problema de Chile es cumplir nuestras leyes. Y nuestras leyes hablan de que la competencia es preferible a la concentración y al poder de mercado. Bueno, en China, en todo caso, el mercado está muy mezclado también con la política. Es el punto. Entonces... podemos pelearnos con los chinos en esto sin correr el riesgo de que nos castiguen o vía mercado del litio, no se lo compra más a Chile, o de otra manera, porque esto es geopolítica al final. Yo creo que este tema no hay que politizarlo. No, pero el embajador lo politizó. Sí, no nosotros. Este tema... Pero a ver, las cosas no dependen solo de la voluntad de uno, sería un poco mesianismo pretender que uno solo va a poder marcarlo. Cuando el embajador, a propósito de este tema, se reúne con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se reúne con el ministro de Economía, pide audiencia con otras altísimas autoridades del país, eso se ha politizado, digamos.
pero no por Chile. Chile no debe politizar este tema. Discrepo, creo que es politizar hablar con las autoridades de un país. no, no, si no, ese, Pensar en el término positivo. si ese no es el trabajo de un diplomático. Sí, A eso se dedica, po. hacer lobby está bien, si mientras sea transparente y lo ha sido, no hay problema. Es que el término politizar tiene un... Es que él usó ese. No, que se convierte en, no, pero se convierte en un problema en la relación entre los estados. Sí, pero es que A eso el me refiero yo. embajador usó ese término. Dijo, Vitrán ha politizado este tema. Sí, pero Entonces yo estoy contestando en el mismo plano. Nosotros no politizamos, simplemente lo que hicimos es preocuparnos de que se respeten las leyes en Chile. Esta empresa podría haber sido noruega, japonesa, coreana, da lo mismo. Lo que ocurre es que el interlocking que ahí se produce Sí. genera un mercado vinculado al 70%, y a futuro, como estas son las 3 yacimientos más importantes del mundo, el Salar de Atacama tiene el 52% de la reserva mundial de litio, y con los 2 acuerdos que hicimos en el periodo anterior en Corfo, va a poder producir ese salar 500.000 toneladas de litio al año, y resulta que el mercado mundial hoy día son 200.000 toneladas. Entonces imagínense usted el valor que esto tiene. Y a nosotros como país nos interesa que no haya una sola empresa que explote ese salar, entre otros temas por razones de precios de transferencia, porque no hay un mercado transparente del litio. Y si llega a ocurrir el interlocking, además de los problemas de libre competencia, la concentración tiene varias consecuencias. Una de ellas es la imposibilidad de comparar Sí, entre empresas. por supuesto, porque- Entonces, todos esos son problemas. En todo caso, esa es una manera de verlo para que finalmente no haya una sola empresa que por los directorios cruzados domine el salar, fundamentalmente. El salar de Atacama. Se quede con y, el eso salar. sí, y eso sí que es un tema chileno. Evidentemente, pero también uno tiene que poner sobre la balanza, y uno no puede ver lo técnico por acá y lo político por allá, el riesgo de que los chinos se enojen y que nos bloqueen por otro lado. ¿Qué análisis haces tú? Yo sé que tú dices, esto no hay que politizarlo, pero estoy segura que también le has dado vuelta en tu cabeza, ok, ¿por dónde nos podrían hacer otra jugada? Y cuál, si nos plantamos muy en las coloradas, por mucho que sea nuestra ley, ¿qué efectos podría tener eso? A ver, yo entiendo la precaución que toman las autoridades chilenas en esta materia, porque efectivamente China es un socio comercial muy importante para Chile, y uno no quisiera tener complicaciones en las relaciones comerciales con China. Uno piensa que la mejor manera de no tener problemas comerciales es no actuar arbitrariamente y cumplir las leyes que además están en el marco de lo que son los mejores estándares internacionales. Eso siempre le va a dar al país un espacio de protección frente a cualquier tratamiento arbitrario de una contraparte, que son la OMC, etcétera. Pero uno comprende la situación. Digámoslo así. Por último, si Chile no va a hacer nada en esta materia, que es una posibilidad, por las razones pragmáticas que tú has señalado, Consuelo, esto tiene impactos más globales. Esto tiene impactos sobre la industria automotriz en Europa, en Estados Unidos, en Corea y en Japón. El tema está arriba de la mesa. Y al estar el tema arriba de la mesa, veremos qué es lo que va a ocurrir. Eduardo Vitrán, presidente o director presidente de Corfo. Vicepresidente ejecutivo. Vicepresidente ejecutivo. ¿Qué nombre? Sí, vicepresidente ejecutivo de Corfo. El CEO ya. CEO. Acaban de nombrar un nuevo CEO para Corfo, Sebastián Sichel, y está, según se lee en los diarios y en los análisis, con algunos flancos débiles. Algunos flancos débiles porque el año 2013 Sichel era presidente o participaba de Giro País, y Giro País es parte de las empresas que en algún momento, entre 2009 y 2013, emitió facturas por trabajos hechos a SQM. Y es parte de la investigación que se está llevando. SQM rectificó un montón de facturas que había en ese año contable había pagado, rectificó en el marco de toda la investigación de financiamiento a la política, y en el caso de Giro País puntualmente por 3 millones y tanto de pesos, 3.611.000 pesos, y Sebastián Sichel en el año 2013 sí era director de Giro País, porque él había salido. El año en que él estaba como candidato, pasó de ser director de Giro País a candidato a diputado.
Por lo tanto, hay algunos que estiman que allí pudo haber habido, al menos hay un flanco débil para Corfo mientras no se establezca si hubo financiamiento a la política. Tú que estuviste en Corfo tanto tiempo, ¿qué te parece el nombramiento? ¿Qué te parecen estas críticas? ¿Y qué te parece que pudiera pasar con Corfo, que es lo que nos importa? A ver, el principal desafío que hay en esta transición es poder tener un vicepresidente ejecutivo de la Corfo que pueda hacer un análisis desprejuiciado de lo que se avanzó en los 4 años pasados. En los 4 años pasados se hizo un cambio muy importante de política. Estamos todos de acuerdo en apoyar el emprendimiento y lo que nosotros hicimos fue profundizar lo que había hecho el gobierno anterior de Piñera en materia de emprendimiento y apoyo a la innovación empresarial. Pero lo que tomamos es un rol más estratégico, por primera vez en muchas décadas, diría yo, en que miramos grandes fenómenos globales que estaban ocurriendo. Yo diría revoluciones tecnológicas disruptivas, que son una oportunidad y al mismo tiempo una enorme amenaza para Chile. La gran revolución digital, que es un tsunami que nos puede pasar por arriba, y la otra, la gran revolución verde. Y nos atrevimos por primera vez en algún tiempo, lo habíamos tratado de hacer antes, a propósito de los clústeres, de una manera distinta, muy top-down, esta vez vino mucho más desde el sector productivo, la academia, los expertos, en un enfoque que crea mucho capital social. Y generamos unos espacios estratégicos para ponernos de acuerdo lo público y lo privado, para tomar iniciativas de gran alcance. Hoy día, por ejemplo, se está trabajando en una agenda, en una hoja de ruta para, a propósito de la electromovilidad, hacer cobre verde, cobre cero emisiones, incorporando hidrógeno a la minería, apoyando la concentración solar de potencia y una serie de otros temas. Hay 2 consorcios enormes en hidrógeno. Eso es fruto de un trabajo de creación de capital social. Y lo que nosotros vemos, los que estuvimos en esto, es que lo más importante es que no se ideologice el análisis de lo que se ha hecho. ¿Y se corre riesgo en este nombramiento? Entonces nosotros creemos nosotros creemos que este nombramiento no es una persona que tiene una ideología conocida anti-Estado, porque hay grupos muy importantes dentro de la coalición gobernante que todo en que el Estado esté involucrado les parece mal. Y resulta que no hay ningún país de la OCDE que no tenga esta visión estratégica frente a las grandes transformaciones que vienen. Y en ese sentido, este nombramiento es una muy buena noticia, en ese sentido. Obviamente, hay otro ámbito que también hay que mirar y tiene que ver con la independencia que la persona va a tener, ¿no es cierto?, para manejar situaciones extraordinariamente complejas que quedan pendientes hacia adelante, supervisar lo que viene en el acuerdo con Soquimich, con Albemarle, etcétera. Y ustedes se están refiriendo más bien a ese ámbito. ¿Y en ese ámbito Sebastián Sichel no es la persona indicada? En ese ámbito, lo que uno tiene, yo miré la noticia el día de ayer, lo que uno tiene que darle es el espacio a la persona que ha sido en este caso mencionada para que él haga los descargos que correspondan. No me corresponde a mí decir si eso ocurrió o no, no lo sé. No tengo la menor idea. Y por lo tanto, yo doy el beneficio de la duda y lo que uno esperaría es que él aclare esta situación. Y la tiene que aclarar. Perdón, me perdí un segundo. Tú planteaste que él no querías que llegara alguien con un prejuicio. Sí. ¿Cuál es la situación que tendría que aclarar, digamos? Porque en el fondo yo sospecho que el movimiento no está andando, digamos. Lo que tiene que aclarar es lo que tú mencionaste, lo que Matías mencionó. Hubo facturas ideológicamente falsas para financiar su campaña política, que es la acusación que se hace. Eso tiene que ser aclarado. Lo que pasa es que se entendía que respecto a su rol futuro en Corfo, por eso te pedí la aclaración. Bueno, la verdad que podríamos hablar como 20 temas más con Eduardo Vitrán, pero tengo que agradecerle a Eduardo Vitrán que haya estado esta mañana con nosotros. Gracias, Eduardo. Gracias.